Eh, para contarles un poco, ¿no? Para poder entrar en el estudio completo de lo que es necesario, ¿no? Necesitamos entender por qué es tan importante estudiar, ¿no? En este caso, la dinámica o movimientos del PI potencial, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Dime, Miguel, ¿qué pasó? ¿Una pregunta tienes? ¿Sí? Creo que hay una levantada de mano. No sé si es que... Bueno, ¿les parece si mejor las preguntas las dejamos al último, cosa que puedo avanzar y poder llegar, ¿no? A lo que queremos, ¿no? A ver, primero necesitamos entender una cosa, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tipo de estudio? ¿No? Bueno, eh, nosotros sabemos que la economía se basa en el estudio netamente por diferentes aspectos y diferentes teorías, ¿no? Uno es en los ciclos económicos reales. Bueno, estudiar los ciclos económicos reales parte del estudio de Mitchell y Burns en definir qué eran los ciclos económicos reales, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la dinámica de los ciclos económicos reales en función de la definición clásica, los ciclos económicos reales se basan en un negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un negocio pasa por diferentes etapas, ¿no? Desde la apertura inicial, ¿no? Desde las ventas, desde que puede ser que le vaya muy bien en las ventas, hasta pues los ciclos económicos reales hacen un símil con los negocios debido a estas fluctuaciones que tienen y que van alineado a cómo va el nivel de actividad económica o cómo van las ventas o cómo van las compras, ¿no? Entonces, en función a esto, se pueden evaluar diferentes aspectos, ¿no? Hay un ciclo que consiste de expansiones, que tiene lugar aproximadamente cuando se da la mayor cantidad de ventas, y cuando hay un ciclo de recesiones o contracciones, cuando obviamente no vendo nada, cuando mis productos se caen, cuando supuestamente hay más egresos que ingresos, y por lo tanto me conviene más cerrar mi negocio que mantenerlo a flote, ¿no? Entonces, independientemente a esto podemos entender dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista de los ciclos como un negocio. En años posteriores unieron estas dos dinámicas para poder definir que el ciclo económico es aquella en la que presenta desviaciones del producto agregado real respecto de su tendencia de largo plazo. ¿Ok? Ahora, entender las fases del ciclo económico es importante para poder hacer análisis de política y que esto sea relevante para lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Ahora, cada ciclo económico, en este caso, comprende diferentes aspectos. Desde un punto de vista de pico, en el que es el punto más elevado del ciclo, la recesión, que corresponde a la fase más descendente del ciclo, la depresión o fosa, que es el punto más bajo, y la recuperación o reactivación, que es la fase ascendente del ciclo. Ahora, la duración del ciclo obviamente se mide como la diferencia entre los picos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un gráfico que es muy interesantemente, ¿no? Entonces, hay un periodo de recuperación, un periodo de recesión, ¿no? Y podemos también ahí ver el punto de auge, el punto más alto, y también podemos ver el punto más bajo, que vendría a ser la fosa, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante analizar esto? Porque de esta manera nosotros podemos evaluar en qué situación se encuentra la economía y bajo qué presiones está trabajando nuestra economía. Es decir, ¿está calentándose o se está enfriando? Eso es lo que necesitamos nosotros saber, ¿no? Entonces, para poder entender esta lógica necesitamos observar estas gráficas, esta gráfica tan simple. Yo te pregunto a ti, nosotros estamos evaluando la dinámica de una variable que a simple vista nosotros no podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos observar acá? Según Kidland y Prescott, ¿no? Bueno, lo que les decía es que obviamente que nosotros no podemos evaluar algunas variables que se encuentran, en este caso, que puedan ser, que son inobservables, ¿no? Entonces, frente a ello es que se realizan algunas técnicas de verificación, algunas técnicas de descomposición que nos permitan a nosotros poder hacer seguimiento a este tipo de sendas, ¿no?
Este tipo de variables inobservables, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿no? Es que se dan algunas múltiples formas de ejecutar estas descomposiciones y poder capturar lo que es necesario, poder medir, ¿no? En este caso. Ahora, hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Se utilizan métodos estadísticos, económicos, ¿no? Semiestructurales y demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Que es tan importante, sobre todo para muchos de ustedes que son estudiantes, ¿no? Y también para las personas que quisieran conocer un poco más de cómo se realiza cada uno de estos métodos. Ahora, eh, se usan desde métodos estadísticos. Hablo en este caso de filtros que muchas veces son utilizados independientemente y rápidamente, ¿no? Porque están basados solamente en utilizarse series que son univariadas, ¿no? Ahora, la descomposición por, en este caso, métodos económicos, incorpora cierto grado de intuición para la descomposición o la identificación de los factores de los ciclos económicos, ¿no? Por ejemplo, la única intención de poder tener métodos estadísticos o económicos es poder separar dos componentes importantes, que en este caso separar el ciclo de la tendencia y el componente estacional, ¿no? A ver, de los filtros estadísticos, seguro muchos de ustedes habrán conocido varios de estos, ¿no? Por ejemplo, el filtro HP, que es el más conocido, ¿no? El Hodder-Prescott, ¿no? Está en la mayoría de software econométricos y creo que es uno de los más utilizados, ¿no? Por varias instituciones todavía. Eh, este filtro HP, si bien es cierto, ayuda bastante a poder descomponerlo de una manera rápida y sencilla. El problema que hay en este filtro es que tiene problemas por grados de libertad por ambos lados, ¿no? El problema de grados de libertad de ambos lados permite darle menos importancia a los componentes de fin de datos como de inicio de datos, lo que significa que al final tú vas a tener mayor confianza en poder tener la validación del ciclo solamente en los datos que se encuentran desde la media de los datos hasta más o menos el 40% de los lados, tanto por izquierda y por derecha. Pero siempre se pierde como que un 10% de datos iniciales y como que finales. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir cuando digo que se pierden? No significa que se van a volar, sino que significa que pierdes mayor confianza en esos puntos, ¿no? Entonces, cuando pierdes mayor confianza en esos puntos, al final no vas a poder definir en qué situación te encuentras, porque tú lo que quieres saber es si en qué parte del ciclo o en qué parte, en este caso, se encuentra la economía, ¿no? Entonces, al tú poder determinar cosas que no necesitas, entonces puedes tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, para basarse en correcciones del filtro de colas del HP, se consideraron algunas motivaciones adicionales, que en este caso estamos hablando del Baxter y Kinney Revelo. Baxter y Kinney Revelo ejecutan un componente de sumatorias al final de muestra, que lo que hacen es reducir el componente de grados de libertad para poder minimizar el error que hay en el final de muestra. Entonces, este filtro adicional, que es el filtro bandpass, corrige esta temporalidad final, no inicial, más que toda la final, para poder tener con mayor certeza y suavidad el componente que destruye, en teoría, HP, ¿no? O que no nos da una característica confiable, ¿no? Entonces, el filtro de Kalman univariado, ¿no? Nosotros ya sabemos, y muchos de ustedes habrán oído, que la marcianada del filtro de Kalman es poder tener una serie de ecuaciones que interactúan entre ellas, donde voy a tener unas ciertas ecuaciones que no puedo observar. Entonces, como tengo unas ciertas ecuaciones que no puedo observar, yo lo que tengo que definir es su distribución, ¿no? Las distribuciones se ejecutan por diferentes tipos de características. Tengo distribuciones en las cuales se pueden medir a partir de estadísticos muestrales, como a partir de los estadísticos poblacionales. Si yo quiero, por ejemplo, no tengo la variable, pero más o menos puedo definir su distribución, puedo de esa manera, en base al filtro de Kalman y a la ecuación que se construye,
definir cuál va a ser esa variable en función de su distribución. Entonces, por ejemplo, si yo asumo que podría tener una distribución normal estándar, en mi lógica tendría, normal, perdón, sería una media y un sigma. Si yo necesito que esto tenga una distribución exponencial, voy a evidenciar el mu. Si yo quiero que sea una función de distribución beta, voy a hacer un alfa beta, ¿no? Si yo quiero que sea una función gamma, defino las funciones alfa, beta y gamma sobre tita, ¿no? Entonces, en función de esas características de las distribuciones, yo puedo obtener variables que son inobservables, ¿no? A partir de distribuciones que yo considero que podría tener esta forma. La mayoría de datos utilizan una normal para poder definir el comportamiento porque asumen que la contribución total de los datos, la serie va a converger a una normal, ¿no? Esa es más o menos la idea. Ahora, la descomposición de Tramosit es mucho más simple porque utiliza un promedio móvil o tendencia lineal en función del suavizamiento de la serie de datos para poder obtener una partición de una serie que corresponde a 3 puntos, ciclotendencia y estación, ¿no? Entonces, lo que hace es algo muy sencillo, ¿no? Y es sobre todo más estadístico, ¿no? Ahora, estas son un poco de las particularidades que tienen estos filtros estadísticos. Los alineamientos económicos que hay detrás de los filtros estadísticos comprenden desde el alineamiento de la función de producción, donde incorpora una función estándar de producción para la economía, incorpora una función de acumulación de capital en el tiempo y asume que el comportamiento de largo plazo de la economía está alineado a como si fuera un modelo de Solow reducido con unos parámetros adicionales que puedes elegir entre capital, empleo y, si tú deseas, capital humano, también incorporar y la productividad total de factores. Entonces, utilizas una descomposición bien simple de función de producción para poder definir cuáles son los criterios que tú vas a poder tener en una estructura lineal, ¿no? Es completamente bien sencillo y eso se puede hacer hasta con Excel, ¿no? Entonces, ahora, la descomposición por métodos económicos que están alineados en este caso, al filtro de Kalman, parten de que, si bien es cierto, Kalman utiliza variables observables, pero para poder hallar variables inobservables en función de un sistema de ecuaciones donde yo tengo la distribución de aquella variable que no puedo observar, pero sé que existe, ¿no? Entonces, incorporar una ecuación adicional como cierre que, que interiorice cuestiones económicas dentro del comportamiento de la variable que yo estoy observando, ya incorpora cierto grado de mayor robustez al modelo. Entonces, eso significa que lo que estoy haciendo es al filtro de Kalman incorporarle a una ecuación que sea de cierre. Una de las principales ecuaciones que nos enseñan, por ejemplo, en el modelo de oferta agregada y demanda agregada, ¿no? O sea, en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son? Nosotros conocemos la curva de Phillips, la curva IS, la ley de Okun, ¿no? La curva de Okun, ¿no? Entonces, hacemos que estas ecuaciones interactúen entre ellas, porque al final es una interacción de cierre de largo plazo para definir cómo se mueven los ciclos económicos alrededor de estas ecuaciones. Y como muchas de ellas son variables observables, pero existen variables que son inobservables, incorporo el Kalman dentro para que cierre y poder obtener dentro de todas esas ecuaciones variables inobservables. Y es como nace allí poder tener dentro de la función del filtro de Kalman una propia intuición económica en una ecuación de cierre, ¿no? Obviamente que nosotros sabemos de que curva de Phillips, IS y ley de Kuhn hacen en un símil un agregado económico, ¿no? Un mecanismo dinámico de un mercado, ¿no? Donde obviamente es una relación de largo plazo y podemos definir aquí que hay criterios que si, por ejemplo, si yo tengo el PBI real y tengo una variable que intuitivamente defina el comportamiento de largo plazo de una economía, a partir de la desviación que existe entre ellos, puedo obtener el ciclo económico. Porque Kidland y Lucas me dice a mí de que esto
de que el ciclo se mueve alrededor de las desviaciones con respecto al real y a la tendencia de largo plazo. Entonces, de esa manera yo puedo tener ya el movimiento del ciclo económico. ¿Se dan cuenta? O sea, a partir de variables que puedo definir de largo plazo, con métodos simples, en este caso de crecimiento económico, con unas clases de crecimiento económico, eh, y con ecuaciones de cierre de oferta y demanda agregada, puedo tener mi ciclo y conforme a ello poder medir el grado en el que se puede encontrar la economía. Ahora, adicionalmente, también existen métodos mucho más extensos y quizás un poco más trabajosos. Alineado a esto está el MPT, que es una serie de ecuaciones, un modelo bastante amplio y bastante grande, el cual incorpora una serie de ecuaciones que miden el grado de actividad económica en función de cómo interactúan diferentes tipos de agentes. En este caso estamos hablando de ecuaciones que interactúan donde los parámetros están independientes unos entre otros. Es un sistema de ecuaciones que no está microfundamentado, pero sí permite tener intuición detrás de cada ecuación. Es decir, cada ecuación, por ejemplo, la lógica, no sé, ingreso, consumo, inversión, gasto, export, import. No hay intuición que todos esos componentes mueven el PBI. Ok, entonces, pero yo sé que consumo puede ser consumo autónomo, ingreso disponible, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, cada ecuación tiene detrás una intuición. Entonces, deja un poco de lado, ¿no? Los criterios que solamente las ecuaciones se pueden mover alrededor de sus rezagos, ¿no? Por eso que existe una relación de semiestructuralidad dentro de los modelos de proyección trimestral. ¿No? A esto se le conoce como modelos semiestructurales, porque si bien es cierto, no están microfundamentados, hay intuición detrás de cada una ecuación. O sea, no son ecuaciones así nada más, sino son ecuaciones que miden intuitivamente el comportamiento de la variable endógena. ¿Ok? Entonces, alineado a esto, el modelo de proyección trimestral tiene como como componentes encontrar dentro del PBI cómo se dan las desviaciones con respecto al PBI, al PBI real. Entonces, lo que hacen es incorporar igual una ecuación adicional, una serie de ecuaciones adicionales y poder también tener variables inobservables, que parten de todo el proceso que realizas para poder tener el choque que tú quieres, en este caso de este modelito, ¿no? Adicionalmente también tenemos el filtro trivariado, que eso salió en el marco macroeconómico, que tiene las ventajas tanto de los filtros estadísticos como de los filtros económicos. El filtro trivariado lo saqué tomando un poco la característica del modelo de proyección trimestral, es decir, reducir el modelo de proyección trimestral a una serie de ecuaciones generales pero fundamentales, ¿no? En este caso me basé en me basé en dos criterios estadísticos fuertes, que es el HP, porque el HP tiene la ventaja del 40% a la derecha y 40% a la izquierda de los datos, de la confianza de los datos. Entonces me basé en ese y me basé en el BAMPAS para corregir la última muestra. O sea, uní tanto las ecuaciones de cierre del filtro HP con lo del filtro de Baxter y King y adicionalmente incorporé las ecuaciones de cierre del filtro de Kalman, en ese caso de la Phillips, dinámica y Okun, para poder unir ambos componentes y de esa manera poder tener un filtro que incorpora tres ecuaciones, que en este caso son la ecuación de demanda agregada, la ecuación de oferta agregada y la ecuación estadística de cierre. Por eso son tres ecuaciones importantes que tiene y por eso le llamé filtro trivariado, ¿no? Repito, la ecuación de demanda agregada, la ecuación de oferta agregada y la ecuación estadística de cierre, ¿no? La ecuación de demanda agregada comprende, en este caso, dentro de los métodos económicos, la curva IS, ¿no? Y dentro de la curva de oferta agregada incorpora la curva de Phillips, la ley de Okun, y dentro de la ecuación estadística de cierre incorpora el filtro de Kalman, el filtro HP y el BAMPAS unidos en una sola ecuación estadística para corregir. Tiene dos funciones: corregir el problema de fin de muestra, corregir
el problema de fin de muestra de los datos y adicionalmente poder tener también las variables inobservables, en este caso por ecuación de cierre. Entonces, básicamente esas eran mi lógica de poder sacar lo mejorcito de cada una de cosas, ¿no? Entonces, para mí, mayor detalle, chicos, ustedes pueden ver el marco macroeconómico en el box que se preparó para ese momento, ¿no? ¿Cómo me basé o por qué es tan importante poder tener este tipo de cosas? Bueno, no. El filtro de Hodrid-Prescott, como les dije, lo único que hace es tratar de descomponer y tratar de castigar al componente tendencial o la varianza relativa que existe dentro de los factores de las partes de la serie de tiempo, ¿no? Entonces, obviamente que al penalizar o castigar el componente cíclico, tú estás como que discrecionalmente tratando de incorporar alguna característica dentro para poder obtener el componente real de la variable. Ahora, el problema de esto es que caes en una serie de problemitas que son los siguientes, que es el trade-off de lambda, ¿no? En este caso tenemos que, por ejemplo, la tendencia cuando es castigada, ¿no? De una manera discrecional va a tender siempre a la serie observada, ¿no? Ese es uno de los problemas. La tendencia, definitivamente, cuando tú castigas, no debe variar mucho. Y es por eso que los lambdas, el castigo que se le da a los lambdas, están definidos ya por sus propias características. Es decir, cuando tú tienes un lambda que es igual a cero, cuando tú tienes un lambda que es igual a infinito, cuando tienes un lambda que es igual a 1600 y así sucesivamente. Entonces, tú vas a tener un componente lambda que es castigado, pero que a la vez tienes que tener cuidado porque si la tendencia, el componente tendencial, no castigas bien el componente cíclico, puedes tener el problema de que la tendencia no va a variar mucho o que la tendencia va a acercarse demasiado a la serie observada y por lo tanto el filtro Jode-Prescott empieza a darte cualquier cosa menos el resultado que tú esperas, ¿no? Ahora, obviamente que el filtro Hodry-Prescott es bastante utilizado porque es bien simple, ¿no? Y porque determina dos aspectos importantes, ¿no? En este caso, el error estándar del ciclo y el coeficiente de correlación, ¿no? Ahora, el error estándar del filtro Hodry-Prescott mide la volatilidad del ciclo y evidencia cuál es el grado que tiene el coeficiente de correlación para cada una de las variables que tú estás haciendo seguimiento. Ahora, existen múltiples variables, en este caso múltiples variables que pueden tener prociclicidad, aciclicidad, contraciclicidad y demás, ¿no? Entonces, la medición para poder tener o evidenciar el componente procíclico o acíclico dentro de una serie de datos es muy importante. Por eso que normalmente en las descomposiciones que se realizan se hace también el ejercicio de robustez para evaluar si las variables siguen componentes acíclicos o contracíclicos, ¿no? Ahora, dentro de las dos series vamos a tener las expresiones por coeficiente de correlación, que lo que miden, como les dije, es evaluar si una variable es procíclica o contracíclica dependiendo de la comparación con respecto al PBI, ¿no? Al nivel de actividad y a la dirección que están teniendo. El error estándar te va a dar una intuición acerca de cuánto es lo que tendría que cambiar para que esta cambie de dirección, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los ciclos económicos no son una construcción teórica, existen regularidades, como dices, que han sido documentadas en diversos estudios y para diversos países, siendo los ciclos, por ejemplo, los de Estados Unidos, los que más se han estudiado y obviamente que son los que podemos tener más evidencia de esto. Miren, por ejemplo, esta es una figura que muestra el ciclo del PBI para Estados Unidos entre 64 y 2010, en el cual se utiliza el filtro HP con datos trimestrales. Si nosotros podemos ver ahí, ¿no? Vemos que así como era el dibujito que teníamos acá, así oscilante, tenemos también acá el filtro, el ciclo del PBI de Estados Unidos, ¿no? Es como que igualito oscila, ¿no? Obviamente que no es tan suave como es el gráfico, el dibujito, pero tiene esa misma oscilación. Entonces, habla bastante acerca de que el comportamiento del ciclo es importante y evidenciar la tendencia a largo plazo también es importante, ¿no?
Ahora, los hechos estilizados de los ciclos económicos, porque es importante poder tener tanto el nivel del ciclo económico como el nivel de largo plazo de una economía, nos permitan a nosotros ver, como les dije hace un momento, si la economía está trabajando, está siendo muy caliente, ¿no? O se está enfriando, ¿no? Entonces, alrededor de la variable del PBI real, tenemos esta variable de tendencia a largo plazo. Si nosotros trabajamos por encima de nuestras capacidades, lo más probable es que generemos presiones muy fuertes a la economía, es decir, generamos presiones que conlleven a mayor nivel de producción, mayor subida de precios y demás, por diferentes aspectos. Pero en teoría lo que pasa es ese calentamiento de la economía, que no necesariamente es bueno, ¿no? Porque estás trabajando por encima de tus capacidades, estás sobreexigiéndote, ¿no? Entonces, es importante poder saber en qué posición nos encontramos del ciclo y de esta manera también poder definir en qué posición nos encontramos en la tendencia de largo plazo o en este caso en nuestra situación natural, ¿no? Ahora, esto es importante porque necesitamos, en este caso, el caso del COVID-19 fue un caso bastante interesante y es un caso que no, en este caso me llevó al estudio, ¿no? De esto de acá y a poder estimar lo que ahorita les voy a mostrar. Entonces, eh, se realizó una estimación del PBI potencial, ¿no? Con una corrección estructural por el COVID-19 según un typo, ¿no? Y como les dije hace un momento, ¿no? Hay una amplia literatura para filtros para estimar la brecha producto y el PBI potencial, desde filtros univariados, filtros no estructurales y demás, ¿no? En este caso, el del 2020 es el mío, el que realicé, y bueno, en este caso estoy, obviamente, ya les dije las ventajas, ¿no? De poder utilizarlo. Este, y aquí hay, hay un recuadro que simplifica todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Desde la descomposición de Beveridge-Nelson, desde el filtro de Hamilton, desde los componentes no observables, los valores irrestrictos y restrictos de las descomposiciones, ¿no? Y también los famosos filtros también de semiestructurales, ¿no? Ahora, la estimación del PI potencial mediante el filtro Tribar ha contribuido bastante a la literatura económica a partir de poder tener un PI potencial mucho más estable. Dentro del filtro Tribar, que es una metodología, como ya les dije, proceso estocástico, que comprende integraciones de la curva IS y Phillips, ecuación de Euler y la ecuación de Occam, se estimó previo al escenario del COVID-19 que el Perú se encontraba en 3,6% para ese periodo. Este resultado obviamente se encuentra dentro del rango de estimación de todos los métodos que les ha mencionado anteriormente, ¿no? Desde valores, métodos estadísticos hasta métodos económicos. Alineado a esto, lo que me pasaba por la cabeza era, si bien es cierto, los métodos econométricos tenían problemas luego del COVID-19, ¿qué es lo que podía hacer yo para corregir este problemita? Porque me di cuenta de que cuando incorporaba la data del 2020 a cierre o una proyección de cierre, el PI potencial se destruía, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que buscar una solución. Lo que pensé en su momento era corregir en todos los procesos, en este caso, no solamente en el proceso de abajo de la serie, con dummies para corregir el punto de quiebre del COVID, ¿no? Lo que hice fue tratar de generar ceros dentro de todas las recesiones y hacer más estable el componente del PI potencial. Obviamente no me salió nada, ¿no? Lo que hice entonces fue algo mucho más interesante. ¿No? En este caso, utilicé acá, bueno, en el caso este es el gráfico que me salió para ese momento. Como ven, es más suavizado el componente del PI potencial con el filtro trivariado, es más suave, es más oscilante, es mucho mejor, ¿no? De verdad me gustó mucho porque era bien suave y determinaba muchos aspectos y eran bastante consistentes con periodos anteriores del Perú, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que hice para corregir este problema? Bueno, utilicé una matriz de corrección estructural de largo plazo. Esta está dentro del paper que estoy trabajando. Seguro muchos de ustedes conocerán esta matriz de corrección, ¿no? Es una matriz muy parecida a la corrección de estructural de Blanchard, ¿no? Y la incorporé dentro de las ecuaciones e incorporé, por ejemplo, una ecuación más. O sea, yo tengo tres ecuaciones que son estas tres importantes: ecuación de demanda agregada, ecuación de oferta agregada, ecuación estructural de cierre, que son estas tres: demanda agregada, oferta agregada, estructural de cierre. Incorporé una ecuación más en el cual esta ecuación, ¿no? Lo que hace es capturar el componente de las recesiones de todo el periodo que tú estás estimando. Es decir, captura la recesión del COVID, captura la crisis del 2003, captura todas las recesiones que podrían haber sucedido, las captura y de esa manera absorbe ese componente y puede estabilizar las tres ecuaciones adicionales. Entonces, más o menos tuve esa idea y lo que me ayudó para poder determinar que corrigiendo las tres ecuaciones a partir de esta corrección a lo Blanchard, podía tener un PI potencial mucho más estable. Y es por ello que para el 2020, si bien es cierto, la dinámica es parecida a la que nosotros podemos ver, podemos aquí observar que para el 2020 el PI potencial se mueve más o menos alrededor, o sea, según las metodologías que en este caso estoy utilizando, básicamente el PI potencial le tendría que estar alrededor de 2,8% más o menos de su caída, ¿no? Obviamente que es una caída desacelerada, que ya viene de hace muchos años atrás, pero para el 2020, según mis estimaciones, la economía peruana se mantuvo en 2,7%, 2,5 a 2,7%, más o menos en ese rango. O sea, hemos perdido casi 0,5 más de grados en promedio según los valores máximos y mínimos de los métodos estadísticos y económicos, ¿no? Entonces, obviamente que esta corrección está en línea a lo que el Fondo Monetario Internacional habló en este caso, en este año, que era uno de cuánto había afectado el COVID-19 a la parte de largo plazo del PBI. Entonces, está bastante en línea lo que el Fondo Monetario Internacional había dicho, no solamente en este caso había dicho para Perú y el Banco Mundial obviamente para economías emergentes, ¿no? Entonces, aquí podemos saber clarísimo que la suerte del PI potencial no está del todo mal, obviamente que sí hemos sufrido unas caídas que vienen de hace muchos años, pero no anda de todo el mal y no significa que no podamos recuperarnos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer todavía, hay muchas medidas para poder reactivar el PI potencial y eso va de la mano al cumplimiento de lo que se está trabajando actualmente. Ahora, yo les dejo a ustedes, chicos, para que puedan tratar de corregir estas fluctuaciones de recesión utilizando esta matriz de corrección estructural de largo plazo. Yo, si desean, se las puedo pasar, ¿no? Esta matriz de corrección, porque a mí me ayudó muchísimo cuando quise incorporarla dentro del filtro, para corregir justo los periodos de recesión. Y es bien suave para corregir. Entonces, eh, esto lo estoy trabajando y bueno, me ha dado hasta ahora excelentes resultados y creo que lo voy a seguir incorporando ojo, solamente esta matriz funciona cuando los periodos de recesión son bastante largos, en este caso, y son bastante persistentes. Eso es lo que me di cuenta. Por ejemplo, cuando utilicé esta matriz estructural de largo plazo en otro país que no había sufrido tantas crisis, me dio, no, me dio casi, es como si el lambda fuera igual a cero, ¿no? Me da un valor de tendencia igual al valor observado. Entonces no tenía sentido. Entonces lo que hice fue incorporarlo en otros países que sí sufrieron persistentes recesiones.
por cualquier producto, sea COVID, sea crisis financiera, no sé, cualquier cosa que haya sucedido, guerra comercial, lo que sea, y sí capturó bastante. Lo que hace es absorber justo el componente de recesiones para poder hacer limpiar las otras ecuaciones, ¿no? Y es por eso que si nosotros vemos, hay parámetros en todas las ecuaciones, hay parámetros de sumatoria en todas, ¿no? Entonces, lo que hace es capturar y ponderar las siguientes ecuaciones de demanda agregada, oferta agregada y estadística, eh, corrigiendo el componente de recesiones, sobre todo la parte de demanda agregada y oferta agregada. O sea, corrige. Por eso que acá solamente al estructural, solamente le doy el punto del parámetro C para ser corregido. Y este punto C de ser corregido es de la variable dentro del filtro de Kalman, ¿no? O sea, dentro de la ecuación de Kalman, que es la variable observable. Acá sí corrijo por demanda agregada y corrijo por oferta agregada, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hago es poder corregir el problema estructural de largo plazo, producto de la pandemia, y que de esta manera también poder tener una noción más clara de cómo anda la actividad económica, o cómo terminó el nivel del PIB potencial en el 2020. ¿Sí? Bueno, espero que les haya parecido muy interesante y bueno, no quise marearlos con componer tantas ecuaciones ni nada de esas cosas porque creo que tiene que ser más intuitiva toda presentación, pero espero que les haya parecido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tenorio. Tenemos pues algunas consultas. Sigan enviando sus preguntas por el link que se ha dejado en el chat de Zoom. Y bueno, leo una de ellas, profesor Tenorio, ¿le parece? Sí, claro que sí. Eh, bien, nos escriben, ¿cuál es su perspectiva del crecimiento del PBI para este año? Análisis. Bueno, bueno, ahí como seguro muchos de ustedes, ya habrán leído el marco macroeconómico multianual, ¿no? Las perspectivas que en este caso que se tienen, siempre se van, primero, las perspectivas con respecto a este año, ¿no? Están alineadas a dos formas, a que el BI pueda ser, de hecho que va a tener un rebote estadístico fuerte, ¿no? El marco macroeconómico tiene una visión clara de cómo podemos llegar a ese punto, en el cual pueden ser de 10%, instituciones también ponen algunos de 9%, pero todos los ponen superiores a más de 7% y demás. Eh, de hecho, de que dentro de estas estimaciones o proyecciones que tenemos, o que se tienen en el mundo y que también próximamente en el reporte de inflación de septiembre se van a tener nuevas alineados ahí del Banco Central, vamos a crecer, pero este crecimiento no necesariamente significa que nos hemos recuperado. Como les dije hace un momento, hay un efecto estadístico grande dentro de ese número. Entonces, no podemos alegrarnos con crecer tanto, crecer dos cifras o crecer una cifra casi dos cifras, ¿no? Lo que necesitamos es mantener el ritmo de crecimiento en los años sucesivos. O sea, la realidad del crecimiento de la economía peruana se va a ver para el año 2022, 2023, ¿no? Ahí es cuando nosotros vamos a poder ver cómo de verdad la economía se va a recuperar, se está recuperando. Entonces, esto está alineado obviamente al cumplimiento de toda la estrategia de recuperación económica que tiene el país. Entonces, de que vamos a crecer, de que vamos a cerrar un año positivo, vamos a cerrar un año positivo. Obviamente que también eso no significa que cerremos el año positivamente por lo que estoy diciendo, sino que también esto tiene que estar alineado a que el proceso de vacunación se dé bien, a que no hayan más olas por el COVID-19 y demás y demás. Entonces, pero hay que tener siempre noción que el efecto estadístico es tan grande que no podemos dejar llevar por ese numerito, porque hay mucho trabajo todavía por hacer y que recién para los años posteriores vamos a poder tener seguridad si es que nos vamos a recuperar, estamos recuperándonos más lento, más rápido, y si regresamos a los niveles por lo menos del año 2017, quizás de los años anteriores, donde nuestro promedio de crecimiento era de 6% en adelante hacia atrás, y no nuestro promedio empezó a caer de 3%, ¿no? O sea,
Y bueno, pues esa es básicamente la forma como debemos plantearnos las ideas. Recuerden que siempre las proyecciones son una luz, no significa, no es solamente es una luz, una linterna que nos permite ver a dónde va el rumbo, ¿no? Pero esto puede ser, todavía se puede manejar dependiendo de las condiciones económicas y la incertidumbre política, que también nos puede también jugar un poco en contra, ¿no? Básicamente es eso. Perfecto, profesor. Tenemos otra consulta. Le transmito, dice, ¿qué modelo macroeconométrico ha utilizado en el paper? ¿Qué tan robusto es? Ah, interesante. Bueno, como les dije, en este caso, el método econométrico para poder sacar el PI potencial, yo lo llamé filtro trivariado semiestructural, ¿no? Así fue el nombre que yo le puse, ¿no? F-trivar, que lo saqué para el marco macroeconómico 2020, si no me equivoco. Ese fue el nombre que yo le puse. Hice la metodología para ese marco, y la corrección que ahora tiene le estoy llamando F tribar X porque incorpora una matriz exógena, en el cual, que es justo la que estoy mencionando, que es esta matriz de corrección exógena, corrige el componente de demanda agregada y oferta agregada, por esa última ecuación adicional, ¿no? Es una metodología que yo, utilicé, y obviamente me basé en los estudios anteriores, ¿no? O sea, no lo hice de la noche a la mañana, me lo imaginé, no. Uní lo mejor de cada cosa y obviamente creé una metodología en base a todos los demás, ¿no? Y eso es lo que obviamente, siempre necesitamos hacer, ¿no? Siempre tratar de subirnos en hombros de gigantes para poder sacar las cosas, no se nos viene así todo, ¿no? A la mente. Siempre tenemos que basarnos en cosas que ya hayan sido estudiadas y que de esa manera tratar de sacar la ventaja de esas cosas. Eso es lo más importante, que nuestros valores sean consistentes. Ahora, el ejercicio de robustez que utilicé fue sobre estos parámetros, es decir, lo que hice fue comparar varios países, o sea, determinar el PIB potencial de varios países en diferentes tipos de recesión y ver qué tan robustos se mueven los parámetros, ¿no? En función de eso, yo puedo tener validez de que si la matriz corrige o no corrige lo que yo quiero, ¿no? El ejercicio de robustez fue justo eso, utilizar otros países y evaluar los parámetros que me daba como resultado de la matriz de largo plazo. Entonces, de esa manera, cuando veía que la matriz de largo plazo, en situaciones donde los países tenían mayor cantidad de recesiones y eran corregidas, se puede utilizar. Y cuando los países no tenían una gran cantidad de recesiones, no se podía utilizar. Entonces, y es por eso de que gracias a Dios, en nuestro país ha sufrido, pasa de todo, es el país de las maravillas. Entonces, se puede utilizar esta matriz, de corrección estructural de largo plazo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bien, y esta es hasta el momento, la última consulta. Y escriben, bueno, ¿se considera el contexto actual político como un choque permanente o transitorio? Bueno, eso va a depender de cómo el ámbito político lo defina, ¿no? Porque eh, la situación, nosotros sabemos que si bien es cierto, la incertidumbre política mueve mucho, las expectativas de inversión y todo lo que depende si las expectativas de inversión también juegan un rol importante dentro del nivel de actividad económica, en este caso para los siguientes años, ¿no? Y cómo cierra esto. Eh, el choque podría, podría, como digo, no ser permanente si es que no daña la estructura de lo trabajado hasta el momento, ¿no? Cuando hablamos de algo permanente, estamos diciendo de que la estructura de la economía se ve afectada. O sea, es como que la base, ¿no? Tú tienes el edificio, la base, las columnas, ¿no? De ese edificio no se están perjudicando. Si tú destruyes las columnas, obviamente todo se cae, o el edificio queda frágil y una cosita, ¡pum!, se cae. Entonces, la idea es que estas columnas se mantengan estables y fuertes. Estamos hablando de mantener un banco central independiente que
siga trabajando como lo viene haciendo desde hace muchos años, que la sostenibilidad se mantenga, que hay un Ministerio de Economía que siga trabajando como lo viene haciendo desde muchos años también, y que de esta forma siga velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas, la regla fiscal, cumplimiento de las reglas fiscales que obviamente se suspendieron por este escenario de COVID-19, pero que cuando vuelvan poder tener una deuda pública que sea convergente a las reglas fiscales, tener un déficit fiscal alineado también y demás, ¿no? Y de esa manera poder tener también nosotros una calificación crediticia que en esos tiempos es tan importante para los países, ¿no? Entonces, la incertidumbre política y todo lo que viene se puede poner, como le dije, puede ser algo transitorio, y si destruye la estructura puede ser algo permanente, pero esperemos que esto pues se vaya diluyendo se vaya diluyendo estas cosas y podamos estar tranquilos y dormir tranquilos como economistas, ¿no? No tener estos problemas que a veces se presentan por malas decisiones, ¿no? Ujú. Perfecto, profesor. Bueno, esta es la última consulta, disculpe. Una consulta que menciona qué es lo que le faltaría o necesita mejorar el Perú para que pueda alcanzar esa tendencia de largo plazo de Estados Unidos. Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque son dos tipos de economías distintas y dos tipos de economías que también, primero que Estados Unidos viene trabajando desde hace muchísimos años, antes que Perú de una buena forma, ¿no? Entonces, al Perú le falta mucha capacidad de industrialización, mucha formalización, ¿no? Eh, y mucho de esas cosas que queremos que se puedan realizar también dependen de la cultura del peruano, ¿no? Entonces, no se pueden realizar todo porque es todo un proceso. O sea, Perú le va a llevar también le va a llevar bastante tiempo poder hacer todas las cosas bien. Porque como les dije, las instituciones se pueden comportar de una manera correcta porque sabemos que el Banco Central, las instituciones económicas del país se han comportado de una manera excepcional, tanto desde el Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso demanda a que en este escenario de COVID-19 hemos podido responder correctamente. Entonces, pero no necesariamente significa de que hemos visto un proceso de desarrollo alto, ¿no? Hemos tenido antes del COVID también niveles de pobreza todavía que subsanar, un nivel de alfabetización todavía que corregir. O sea, el proceso de desarrollo económico va de la mano del crecimiento económico siempre y cuando las políticas que se realicen puedan beneficiar a la población. Pero eso depende de la estructura del gobierno, el gobierno cómo lo trabaja y demás, ¿no? Y los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, distritales y demás. O sea, es todo un conjunto de series de cosas que se tienen que hacer. Yo puedo plasmar en un papel cómo se hacen las cosas, pero si no se hacen como es lo correcto hacer, es más difícil poder salir de ello, ¿no? Entonces pasa de un tema, como les dije, no solamente pasa de un tema institucional, sino pasa de un tema cultural, ¿no? Cuando empecemos a ver esos temas y poder darnos cuenta de lo que se necesita de verdad, para el país, para un desarrollo pleno del país, creo que vamos a poder salir de las cosas y vamos a poder poco a poco empezar a ver mayor desarrollo económico en todo el país, ¿no? Que es tan importante. Yo entiendo que la formalización es un punto fundamental y también entiendo a la gente que ganarse el pan de cada día es tan importante que por eso a veces ser formal es tan complicado, ¿no? Pero necesitamos brindar herramientas suficientes para la formalización y que de esta manera también vean los beneficios de trabajar de una manera correcta y para beneficio del país, ¿no? Muchos de nosotros muchos de nosotros como peruanos a veces no se trabaja de manera formal porque consideran de que no se está retribuyendo de verdad el Estado, la gente no está viendo trabajo, pero eso es lo que necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos ver
que la población sienta que de verdad se está trabajando para ellos, ¿no? Y eso se puede retribuir, y que su trabajo de verdad se está retribuyendo en nuevas calles, en mayor seguridad y toda una serie de cosas, ¿no? Es un trabajo de todos los días, chicos, así que espero que también para ustedes sea de vital importancia como economistas velar por un desarrollo pleno, no solamente matemáticamente, que a muchos les gusta la marcianada, sino también un desarrollo económico para su región, para su lugar y para su país, ¿no? Que eso es lo más importante, desarrollar metodologías que puedan ayudarnos a la mejora de la economía del país, ¿no? Básicamente eso es, chicos. Muchas gracias, profesor Tenorio. Estamos contentos y pues también agradecidos por su magnífica ponencia y también celebrando pues este 61 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Villarreal. Estamos muy agradecidos y bueno, doy pase al decano para que pueda dar sus palabras de despedida para su persona. Gracias. Muchas gracias, reitero el agradecimiento y la felicitación por tan brillante exposición y una manera tan práctica para poder ver, analizar y entender las formas como podemos manejar correcciones. No de una manera simplemente como yo creo, como pienso, sino demostrado técnicamente. Felicitaciones y éxitos, mi querido. Muchas gracias a todos, muchas Gracias. gracias y de verdad mis mayores felicitaciones a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Villarreal. Mis agradecimientos eternos a ustedes, a los jóvenes estudiantes que vienen de una universidad nacional, decirles de que yo vengo de una universidad nacional y de verdad de que muchas veces es tan difícil poder sobresalir o poder llegar a cumplir sus objetivos, irse a estudiar una maestría y hacer un doctorado, no lo sé, tantas cosas que son importantes, pero que se pueden lograr con solamente esforzarnos, ¿no? O sea, podemos hacerlo y se puede hacer ese quiebre que muchos de nosotros a veces no, esa motivación que a veces nosotros no tenemos, lo podemos realizar. Mi mejor deseo para la facultad en la formación de jóvenes economistas y de profesionales que en su mayoría que conozco muchos referentes de la Universidad Federico Villarreal que son muy capos y muy cracks y bueno, agradezco mucho la invitación y mis mejores deseos en su festividad. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profesor Tenorio.